Un momento. Ok. Ok, bienvenido al coloquio del Departamento de Matemática. Hoy tenemos el doctor Franco Olivares de nuestro departamento y él va a presentar el trabajo conectado con su tesis doctorado y creo que es primera charla en español, así que sienten cómodos, ¿no? Vamos, señor Franco. Gracias, Ravi, por la presentación. Una corrección, soy candidato a grado. A unos meses espero de defender. Sí, voy a hacer la charla, como dice usted, parte de mi tesis de doctorado. Solo una parte, ¿ya? Y también parte de mi tesis de magíster, algunas cosas que voy a comentar. Ok, vamos a compartir pantalla. ¿Se está viendo o no? ¿Todo bien? Todo perfecto. Perfecto, ya. Entonces usted tiene como casi 55 metros y últimos 5 o 10 metros para comentarios, algo, preguntas, dudas, algo así, ¿ya? De acuerdo. Vamos. Muy bien. El trabajo que voy a presentar es desigualdad de Faber-Cran, Rayleigh, para operadores no locales. Yo desde la tesis de magíster he estado trabajando con el profesor Rayech en conseguir algunas desigualdades isoperimétricas que son bastante clásicas, pero para operadores no locales, o también llamado en la literatura fraccionario. Recordemos un poco qué vamos a entender por isoperimétrico. Entre todas el problema isoperimétrico clásico es el siguiente. Entre todas las regiones que tiene como borde una curva simple y de un perímetro finito y de perímetro fijo, el que tiene la mayor área es la circunferencia. Equivalentemente, se puede formular este problema como entre todas las regiones con una área dada, el círculo tiene el menor perímetro. ¿Ya? Entonces lo que nos interesa es este de acá. La segunda equivalencia nos dice de qué trata un problema isoperimétrico, porque es para un perímetro fijo, uno tiene que buscar la curva que maximiza alguna cantidad, en este caso el área, y la que maximiza el área para un perímetro fijo es el círculo. No sé si lo dije mal, quizás lo dije mal anteriormente, pero la última parte es lo que está bien, ¿ya? Perímetro fijo, entre todas las curvas dadas, el que tiene la mayor área es el círculo. Es un problema viejo, está en la literatura hace muchos siglos. Ya hay algunos problemas isoperimétricos en el libro Elementos de Euclides, un problema isoperimétrico de rectángulos, así que es algo antiquísimo. Voy a dar una pequeña punteo de las investigaciones que se ha hecho en mi área. En primer lugar, un físico llamado Lord Rayleigh conjeturó que entre todos los tambores de una misma área y la misma tensión, el tambor circular produce el menor frecuencia fundamental. Eso quiere decir que el tambor más ronco para membranas, de un tambor, el que minimiza la frecuencia fundamental es el círculo. Me descoloqué un poco porque no están las referencias. Pero creo que no es tan importante, no es como un paper, le puedo ir contando la referencia. ¿Les molesta que no esté compilada la referencia? Está bien. ¿Ya? Vamos. Perfecto. Vamos, entonces, perfecto. Bueno, en ese sentido, este es el sentido físico. Rayleigh hizo experimentos en laboratorio.
quedó una conjetura y pasaron varios años, ¿no? Esto debe haber sido en el 1890, digamos, y pasó 30 años para que Faber-Cran lo demostrara matemáticamente. ¿Ya? Y desde el punto de vista matemático, ¿qué quiere decir? Dice que el primer valor propio Dirichlet, entre todos los dominios de un volumen dado, es minimizado en la bola. ¿Ya? La herramienta fundamental para demostrar esto en la literatura se conoce como la desigualdad de Poljacek, ¿ya? Y, eh, disculpen, hay un trabajo en el sentido no local de Poljacek que ocurrió en 1989, que lo hizo Algren y Lipp. Lipp es alguien muy importante en mi área, tiene un libro de texto de análisis, y esa desigualdad de Poljacek no local, fraccionaria, fue ocupada luego por Brasco para demostrar la desigualdad de Faber-Cran, pero fraccionaria. La desigualdad de Faber-Cran fraccionaria tiene que ver con el laplaciano fraccionario. Eso vamos a comentar más rato. El caso de la igualdad de Poljacek fraccionaria fue resuelta por Frank el año 2008, Frank y otros en realidad, y luego vengo yo a colocar desigualdad de Faber-Cran fraccionaria en operadores no locales. El 2017 lo demostré este tipo de desigualdades para polígonos, en especial para triángulos y rectángulos. Eso lo hice en el contexto de la tesis de magíster con el profesor Rayet. Ok. Bueno, un poco de motivación. Motivación, esto lo hizo un griego, no me acuerdo el nombre, 2 siglos antes de Cristo, y dice lo siguiente: desigualdad isoperimétrica para polígonos de n lados. ¿Qué dice esto? Dice, entre todos los polígonos de n lados de un perímetro fijo, el polígono regular de n lados maximiza el área. Veamos esta demostración visual. En primer lugar, vamos a suponer que existe un maximizante, o sea, hay un polígono de n lados donde se alcanza el área máxima. ¿Ya? Eso se tiene que demostrar a través de un poco de topología, pero lo vamos a suponer cierto. Y lo que vamos a hacer es demostrar que ese maximizante es equiangular y equilátero. En primer lugar, vamos a demostrar que ese maximizante es equiangular. No, disculpen, equilateral. Ya, entonces, vamos a considerar el siguiente subproblema. Entre todos los triángulos de una base dada con un perímetro fijo, el que maximiza el área es el triángulo isósceles, ¿ya? Eso se puede ver si tú te imaginas inscribir una serie de triángulos en una elipse cuya extremos de la base están en los focos y tú puedes ir moviendo el vértice que no está en la base. Entonces, debido a la definición de la elipse, el área máxima va a ocurrir cuando el vértice del triángulo esté en el vértice de la elipse. ¿Ya? Con esa visualización podemos heurísticamente tener el primer resultado, la primera observación que le dije. Con esto, supongamos que, lo vamos a ocupar esto, supongamos que tenemos el maximizante que no es equilateral. Sería el polígono descrito por la figura continua. ¿Ya? Claramente no es equilateral, pero con el resultado anterior, siempre tú puedes maximizar, conservando el perímetro, por un polígono que tiene sus lados de igual longitud, o sea, es equilateral. Hemos demostrado entonces, visualmente, que el polígono maximizante es equilateral. Considerando que ya tenemos eso, vamos a ver
¿Por qué tiene que ser equiangular? Supongamos que tenemos el maximizante que no es equiangular. Aquí en la figura se ve dos triángulos que no son los sombreados, que no son semejantes. Uno puede demostrar a través de una construcción geométrica que puede construir dos triángulos a partir de la base de los dos triángulos que están sombreados, isósceles, que mantienen el mismo perímetro, pero que son semejantes y que tienen mayor área. ¿Ya? Entonces se puede reconstruir un polígono de n lados que tiene todos los ángulos iguales, con ese resultado que les comento. Si a alguien le interesa, yo le puedo mandar la construcción geométrica. Ah, ya me acordé cómo se llama el griego, se llama Cenodorus. ¿Ya? No demostró la existencia del polígono. Esas son cosas que le importan al cálculo variacional moderno. Ok. Teniendo en mente esto, y la desigualdad de Faber-Crank que les comenté en la introducción, es totalmente lícito preguntarse lo siguiente. Entre todos los polígonos de n lados que minimiza el primer valor propio del laplaciano Dirichlet, ¿cuál es el polígono pues de área dada que minimiza el primer valor propio del laplaciano Dirichlet? Y la respuesta para el laplaciano clásico es el triángulo equilátero para el caso de n igual a 3 y el cuadrado en el caso de los cuadriláteros. ¿Ya? Y para n mayor o igual a 5, o sea, pentágono hacia arriba, es un problema que está abierto desde la década del 50. Así que es un problema bastante difícil, pero hermoso, que varios matemáticos tratan de vez en cuando de resolver. Más tarde voy a comentar por qué no se puede replicar para n igual a 3 y n igual a 4. ¿Ya? Mi trabajo, publicado en 2017, asociado a mi tesis de magíster, demostró un resultado totalmente análogo al laplaciano clásico, pero para el laplaciano fraccionario. Yo demostré que el primer valor propio para el laplaciano fraccionario, en realidad para el p-laplaciano, un poco más general, es minimizado entre todos los polígonos de 3 lados de área fija para el triángulo equilátero, y lo mismo hice con el primer valor propio del laplaciano, p-laplaciano fraccionario. En la clase de todos los cuadriláteros de área fija, demostré que ese valor propio se minimiza para el cuadrado. Y evidentemente está abierto con mayor razón el mismo problema, pero para pentágonos o hacia arriba. Con el profesor Rajesh Mahadevan demostramos el mismo, un problema análogo en realidad, pero ahora para otro operador no local, que se llama el operador de Riesz, el operador potencial de Riesz, y demostramos que entre todos los triángulos de un área fija, el primer valor propio de ese operador es maximizado en el triángulo equilátero, y algo análogo ocurre en los cuadriláteros, que esa cantidad es maximizada para n igual a 4. Perdón, para el cuadrado, entre todos los cuadriláteros de área fija. Evidentemente está abierto para pentágonos y hacia arriba. De acuerdo. Vamos a ver unas cosas clásicas. El primer valor propio del laplaciano Dirichlet está definido de la siguiente manera. Laplaciano de U es igual a lambda U en omega, y la condición de Dirichlet en la frontera. Bueno, a partir de un poco de cálculo variacional, el teorema espectral, uno puede caracterizar el lambda 1 omega como el ínfimo de esta energía del laplaciano, con U moviéndose en un espacio de Sobolet, y la función U está normalizada. En realidad uno puede demostrar a partir del principio
fundamental, o el cálculo directo en realidad del cálculo variacional, uno puede mostrar que ese ínfimo en realidad es un mínimo. ¿Ya? Se alcanza ese ínfimo. Y aquí viene la primera desigualdad clásica de Fabre-Cran. Dice que si yo tengo un conjunto abierto de medida finita, yo tengo que el primer valor propio para ese conjunto arbitrario es siempre mayor o igual a lambda 1 y omega estrella, donde omega estrella es la bola centrada en el origen que tiene la misma medida que omega. Se le llama en la literatura a esa operación el rearreglo simétrico decreciente de omega. Esta es la desigualdad de Fabre-Cran y esta es la desigualdad que viene a demostrar esa conjetura de los tambores que hizo Rayleigh, que para una área fija de la membrana, el tambor más ronco es efectivamente la que tiene la forma circular. Lo que comenté recién es lo siguiente, yo tengo un conjunto de medida finita, omega, y su rearreglo simétrico decreciente es la bola centrada en el origen, pero que tiene la misma medida que omega. Vamos a ver otra herramienta que es fundamental para poder demostrar la desigualdad de Paul-Yasego y también algunas cosas de los trabajos no locales. Yo tengo una función Borel no negativa U que se anula, que se desvanece en el infinito más bien. ¿Qué quiere decir que se desvanezca en el infinito? Que todos sus conjuntos de nivel, estos son los conjuntos de nivel, lo que está entre llaves, tiene medida finita. ¿Ya? Y se define una función simétricamente decreciente, U asterisco de U, a la función que tiene, esta función U se define como la función que tiene las mismas medidas de los conjuntos de niveles de U. ¿Ya? Eso se dice en la literatura que son equimedibles. O sea, U con su rearreglo simétrico decreciente son equimedibles. Quizás con una figura queda más claro. Acá tengo una función f. El conjunto de nivel sobre t sería estos pedacitos negros que están acá. El rearreglo simétrico decreciente, por la definición que vimos recién, la lámina anterior, sería tomar la misma medida del conjunto, unirla y centrarla en el origen. Que en este caso, si lo pensamos como funciones de variable real, tengo estos dos intervalos, los reúno en un solo intervalo y lo traslado finalmente al centro, al origen. ¿Ya? Entonces, si uno hace eso con todos los conjuntos de nivel, se consigue esta función que es simétrica y decreciente. Por eso el nombre. Perdón, Franco, una confusión tengo con el asterisco, porque aparece asterisco ¿Sí? dentro del... En la línea donde tú haces la definición, pero ahí hay un asterisco. Que ¿Aquí? Sí, que está fuera de la llave. Claro, claro. Eso significa lo que comentamos anteriormente. Tú tienes un conjunto de medida finita y tomarle el asterisco significa que toda esa materia que tiene, todo ese volumen que tiene, tú lo simetrizas en una bola que está en el origen. Entonces, este conjunto que está acá es es un conjunto de nivel, digamos, pero es un conjunto. Entonces lo que tú haces es tomarle ese rearreglo a ese conjunto. Es como estar haciendo esto en dos dimensiones. Y en una dimensión sería juntar los dos intervalos y su extremo y llevarlo al origen. Perfecto, gracias. Es eso. Entonces acá lo que estamos haciendo es definir el rearreglo simétrico decreciente para una función en función del rearreglo simétrico decreciente para un conjunto. Es usual hacer eso cuando uno... este no es el único rearreglo de funciones. Hay otros, vamos a comentar uno más adelante, pero siempre es una manera de hacerlo, es definirlo primero para conjuntos y luego para funciones.
Bueno, en realidad es bastante útil esto para ecuaciones diferenciales parciales. Regresemos a un poquito. Ya. Una cosa le iba a comentar. Las funciones f se pueden escribir a través de una representación integral que depende de la función característica de los conjuntos de nivel. Eso se llama el layer K, un teorema de capa de pastel. Ocupando esa representación para la f al cuadrado, uno puede escribir esta integral a partir de la medida de los conjuntos de niveles de la función f cuadrado. Y considerando que la función f y f estrella, perdón, f asterisco, son x medibles, uno se puede dar cuenta que la función, perdón, la norma al cuadrado, disculpen, la norma L2 es invariante bajo rearreglo simétrico decreciente. Eso lo vamos a ocupar más adelante para... O sea, la norma L2, en realidad LP, se conservan bajo rearreglo simétrico decreciente. Es mucho más fuerte acá, es P. Distinto de 2 también funciona. De acuerdo. Esta es una desigualdad ya a esta altura clásica. En 1930, Riesz demostró que para f, g y h funciones no negativas medibles, y definimos el siguiente funcional i, que depende de f, g y h, por esta funcional, y se tiene que este funcional crece cuando se le toma el rearreglo simétrico decreciente a las tres funciones. Esto es ya clásico en el área de los rearreglos. Esto también es clásico. Esta es la desigualdad de Poilier-Sego, que yo le comenté que es vital para demostrar la desigualdad de Faber-Krahn. Si tú tienes una función no negativa que pertenece a este espacio de Sobolev, se tiene que esta energía es decreciente si se le toma el rearreglo a la función U. Y vamos a hacer una pequeña demostración, que en la literatura a esto se le llama semigrupo, y me parece interesante por lo cortita que es ver esta demostración. La vamos a hacer, sirve para L2. Yo tengo esta energía de Dirichlet y ocupando Parseval, nosotros sabemos que Parseval dice que se preserva la norma L2 bajo transformada de Fourier, y luego yo tomo la transformada de Fourier del laplaciano y me queda esta expresión. Luego me doy cuenta que lo que acompaña a la norma de la transformada de Fourier al cuadrado, esto que está acá, es igual al límite cuando t tiende a 0 por la derecha de esta expresión que está acá. Bueno, por el teorema de dominada LB uno puede entrar el límite y justifica esta línea de acá. Luego ocupo nuevamente Parseval para justificar que la norma de la transformada de Fourier de U al cuadrado es lo mismo que la norma L2 de U. ¿Ya? Y ahí debo ocupar con el conocimiento que uno tiene de la transformada de Fourier de la gaussiana y ocupar el teorema de convolución para la transformada de Fourier, y me queda este funcional, donde este representa el kernel de calor bueno, el kernel de calor es de la ecuación del calor. Luego de eso, lo que debo ocupar es lo siguiente. En primer lugar, que se preserva la norma L2 bajo rearreglo simétrico decreciente, que justificaría que esta integral es idéntica a esta integral. Y esta integral, este funcional, ocupando Riesz, la desigualdad de Riesz, dice que esta es menor que esta. O sea, esta es mayor que esta, eso lo quiero decir. Entonces, si le restamos algo mayor, vamos a tener la justificación de esta desigualdad. Y esto que está acá no es nada más ni nada menos que esta norma, esta energía, pero de U, asterisco. Así que de esa manera se tiene demostrado la desigualdad de Poilier-Sego local.
Con eso es fácil demostrar la desigualdad de Rayleigh-Faber-Cran. Yo me doy un phi 1, la función normalizada, disculpen, esta phi 1 es la función propia normalizada que minimiza el lambda 1. Y si ocupo el principio de Rayleigh-Ritz, queda que el primer valor propio está caracterizado por esta energía, evaluado en la función propia. De acuerdo. Y vamos a aplicar la desigualdad de Pogliasego local para esa función phi1 y obtengo esta desigualdad. Como es la función propia, yo tengo esta igualdad. Y por la caracterización de lambda 1, tengo esta desigualdad que está acá. Y así hemos demostrado Pogliasego. Había que tener la precaución, evidentemente, de que si ocupamos esa caracterización, tienen que tener las dos funciones norma 1, y esta se justifica porque se preserva la norma bajo rearreglo simétrico decreciente. De acuerdo. Vamos a algo no tan clásico. El laplaciano fraccionario admite primer valor propio. Bueno, en realidad está un poco más fuerte. Es el primer valor propio del P laplaciano fraccionario. El primer valor propio del P laplaciano fraccionario se puede definir como el ínfimo de esta energía que se llama seminorma de Gagliardo, partido por la norma de U en LP, sobre el espacio de U viviendo en las funciones suaves con soporte compacto, y U distinta de la función nula. Y se le piden estas condiciones a los índices. Ahora, a partir de conocimiento de espacio Sobolev fraccionario y mediante el método de cálculo directo del cálculo variacional, uno puede demostrar que este ínfimo es un mínimo y se alcanza para una función U en un espacio de Sobolev fraccionario. Y si se le pide algunas condiciones a estos índices que no recuerdo, se le puede demostrar que incluso que esa U tiene algo de... pertenece a un espacio Helder. Ya, si no mal recuerdo. Entonces, este valor propio fue el que yo optimicé en un paper asociado a mi tesis de magíster, pero suponiendo que el omega está en la clase de triángulos de área fija o cuadriláteros de área fija. Eso fue el 2017 publicado, y con el profesor Rayet publicamos este año un resultado análogo para un funcional que le voy a describir. Omega es un dominio acotado de mayor a 1, alfa está entre 0 y d, y U está en L2. Este operador se llama el operador potencial de Riesz. Esto es una constante, la integral de U, aplicada a U, partido por esta norma. ¿Ya? Este operador es, para estos índices es acotado, ¿ya? Se puede, a partir de la desigualdad de Young, demostrar que es acotado y que está bien definido para estos índices. ¿De acuerdo? Bueno, este es un poquito más clásico que el laplaciano fraccionario. De hecho, esta caracterización sale a partir del teorema... Bueno, se puede demostrar, de hecho se demuestra en un paper del año, creo que 2015, Rosenblum y otros demostraron que este operador es compacto, pero si no mal recuerdo, esto está ya en la literatura clásica, quizá un libro del año 70 se me olvida el nombre, Vladimirov, que es un libro de ecuaciones de la física matemática, se demuestra que este operador es compacto. Bueno, y si es autojunto, compacto, estamos trabajando en L2, no es difícil demostrar que el primer valor propio se caracteriza como el máximo de esta energía. ¿Ya? Es algo clásico.
Esa energía la vamos a ocupar para sacar algunas propiedades. De acuerdo. ¿Qué relación tienen el operador de Riesz con el laplaciano fraccionario? Bueno, el operador de Riesz, que era la segunda caracterización que vimos de un primer valor propio, es el inverso del laplaciano fraccionario, cuando está en RP. Pero cuando es un dominio acotado, el operador de Riesz es la inversa del laplaciano fraccionario si se le da una condición de frontera fraccionaria, bastante rebuscada. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros teníamos un resultado para el laplaciano fraccionario en dominios acotados. Entonces, si fuese la inversa en dominio acotado con condiciones de Dirichlet, se obtiene trivialmente el resultado del laplaciano fraccionario, se traspasa al de la inversa, a su operador de Riesz. Pero como estamos trabajando con dominio acotado, no son traspasables uno al otro, ¿ya? Así que amerita, aunque tengamos el resultado para el laplaciano fraccionario, totalmente no trivial el resultado para el operador potencial de Riesz. Hay que hacerlo. Eso es lo que hicimos con el profesor Rayet. No, aquí simplemente formalizo los resultados que ya describí en la primera parte, así que por una cosa de tiempo lo vamos a omitir. Hay dos cosas que son fundamentales para demostrar la desigualdad de Faber-Krahn para el operador potencial de Riesz para triángulos y cuadriláteros. En primer lugar es la desigualdad de Riesz y el caso de igualdad para simetrización de Steiner. Bueno, en algún paper del año 74 de Brascan, Lieb y otros, uno encuentra la desigualdad de Riesz que le comenté recién para rearreglos, para un tipo de simetrización que se llama de Steiner, que voy a proceder a explicar más adelante, pero le adelanto que es un tipo de rearreglo que la simetrización es respecto a un plano fijo. ¿Ya? Entonces, el mismo funcional que teníamos para las desigualdades de Riesz se cumple para otro rearreglo que se llama simetrización de Steiner. Nosotros en el paper con el profesor Rayet demostramos el caso de la igualdad de esta desigualdad y para funciones G que son simétricas respecto a un plano, se alcanza la igualdad si solo si F es un traslado de su simetrización de Steiner y H también es un traslado de su simetrización de Steiner, y el traslado tiene que coincidir tanto para la ecuación que hablé del F y del H. ¿Ya? Ese caso de la igualdad lo dimos, como dije, bajo la suposición que G cumple una simetría respecto a ese plano. El caso general de la igualdad para este tipo de funcionales lo dio la profesora Almut Burchard, yo creo que fue el 98 en su tesis de doctorado, y no es nada trivial demostrar si uno no le impone una condición al G. Y el otro principio que ocupamos para demostrar la desigualdad de Faber-Krahn para el operador de Riesz en triángulo y cuadrilátero es un resultado de continuidad del primer valor propio respecto a una métrica, una distancia que se define en algunos espacios de conjuntos. Dice lo siguiente: sea B un conjunto compacto en omega n, una familia de convexos abiertos que están en ese compacto, ¿de acuerdo? Que converge en una cierta distancia, una métrica que vamos a definir, a un conjunto convexo omega. Entonces se tiene que el primer valor propio es secuencialmente continuo respecto a esa métrica.
Esta técnica la ocupamos tanto para el laplaciano fraccionario como para el operador potencial de Riesz. A partir de la caracterización tanto del primer valor propio para el laplaciano fraccionario y el operador de Riesz, uno puede demostrar a través de cambios de coordenada una serie de propiedades. Me voy a concentrar en una ley de Motesia para el primer valor propio, por ejemplo, del operador de Riesz, que dice que lambda 1 de k omega es k omega por lambda 1 para un k positivo. Eso lo vamos a ocupar más adelante para demostrar el resultado de continuidad, pero se cumple una serie de propiedades análogas a las que cumple el laplaciano clásico. Por ejemplo, cumple una ley de monotonía, son invariantes bajo rotación, tal como el laplaciano clásico. Bueno, vamos a definir el rearreglo que le había prometido. La simetrización de Steiner dice lo siguiente. Tú tienes un conjunto, omega, que estoy describiendo con la manito, y uno lo va a simetrizar de la siguiente manera. Tú tienes un plano H y vas a simetrizar Steiner si cada segmento que se obtiene de la intersección de una recta perpendicular al plano se traslada hasta colocar el punto medio de ese segmento en el plano. Bueno, cuando hay estos agujeros, lo que se hace es se reúne ambos segmentos en uno y se traslada de manera tal que su punto medio quede en el plano que se está simetrizando. Y el objeto resultante es un objeto que es simétrico respecto al plano H. Entonces vamos a denotar omega estrella por la simetrización de Steiner de omega. Teniendo ya la definición para simetrización de Steiner de conjunto, uno puede definir la simetrización de Steiner para una función de la siguiente manera. Tú tienes un plano H, que es el que ustedes están viendo en su figura de azul, de celeste. Tiene una función f, que está descrita de esta manera. Y yo quiero simetrizar Steiner a esta función. Lo que debo hacer es simetrizar Steiner a todos sus conjuntos de nivel respecto al plano azul. ¿Ya? Es semejante a lo que hacíamos con el rearreglo simétrico decreciente, que había que simetrizar los conjuntos de nivel. Al igual que el rearreglo simétrico decreciente, la función f estrella preserva la norma L2 y satisface la desigualdad de Riesz, como ya había comentado, y también cumple la desigualdad de Polyasego clásico. Y algunas propiedades interesantes y útiles más bien para nuestro trabajo, pero voy a decir solo la que voy a ocupar más adelante, por cosa de tiempo. Si yo tomo la simetrización de Steiner de un conjunto compacto convexo, a ese tipo de conjunto se le llama cuerpos convexos, el volumen, al tomar la simetrización de Steiner, se conserva. ¿Ya? Eso lo vamos a ocupar. Si estamos en el plano y yo simetrizo Steiner un triángulo respecto a una recta, se va a preservar el área al tomar la simetrización de Steiner. ¿Ya? Eso es entonces que el volumen es invariante bajo simetrización de Steiner. Muy bien. Otra cosa que voy a ocupar es que si yo tengo una función medible no negativa definida en omega que se anula en la frontera, yo tengo una función medible, f mayúscula, se tiene que este funcional es invariante bajo simetrización de Steiner. ¿Ya? Vamos a otra maquinaria que necesitamos. La suma de Minkowski, si yo tengo dos, su conjunto en RD, y la suma de Minkowski se define como la unión de los i en el conjunto i de las traslaciones del conjunto X.
¿Ya? Y la diferencia de Minkowski se define de la siguiente manera. Como la intersección de los i en el conjunto i de el conjunto X trasladado en menos i. Veámoslo con una figura para que quede más claro. Si yo tengo un rectángulo y le sumo Minkowski una circunferencia en el plano, lo que se consigue es una especie de rectángulo con las puntas redondeadas. Ya por eso es suma, porque se le agrega, se ensancha el conjunto. Y la diferencia de Minkowski se puede caracterizar, si yo quiero, el i lo considero una bola, se puede caracterizar de la siguiente manera, que quizás es más claro. Si yo tengo x restado con una bola de centro cero y de radio epsilon, se puede caracterizar como la unión de todos los centros de las bolas de radio epsilon que están contenidos íntegramente en X. Eso se ve en este ejemplo. Si yo tengo la resta de Minkowski entre esta elipse y una bola que está dada por esta circunferencia, se ve claramente la caracterización que dije. Son todos los centros, son la unión de todos los centros de las bolas de un radio epsilon que está contenido en el conjunto que se le está sustrayendo. En este caso el X sería la elipse. ¿Ya? Y queda claro al mirar el dibujito que la diferencia de Minkowski es porque se le sustrae material al conjunto original al que se le está restando. Cuando el I es una bola, como lo habíamos visto en el ejemplo, se le llama el cuerpo paralelo externo cuando se le suma una bola, y cuando se le resta una bola se llama el cuerpo paralelo interno a una distancia epsilon de conjunto X. Este cuerpo paralelo interno cumple dos propiedades. Bueno, este es un pequeño lema que demostramos en el paper con el profesor Rayet, que dice que el cuerpo paralelo interno está contenido en un complemento de un conjunto que contiene el X, menos la diferencia de ese Z, menos el X. A ver, en el fondo, ¿qué quiero decir? Que el cuerpo paralelo interno de un conjunto siempre va a estar contenido en el complemento de un conjunto mayor, de la diferencia de ese conjunto mayor y el X en un engrosamiento. Recuerden que esto engruesa. El segundo propiedad, que es un lema que se puede conseguir en Schneider, un libro clásico de desigualdad de Brun-Minkowski, teoría de Brun-Minkowski más bien, dice que el cuerpo paralelo interno siempre va a tener una contracción, o más bien una homotesia que reduce el cuerpo convexo, porque esto es menor a 1. Esta es una especie de como una contracción de conjunto K, siempre va a estar contenido en un cuerpo paralelo interno. Lo vamos a ocupar posteriormente. Otra herramienta que, ya teniendo definidas esas sumas que les comenté anteriormente, nos va a permitir hablar de convergencia de conjuntos, es la distancia de Hausdorff. CK y C, dos conjuntos compactos en RD. Entonces su distancia Hausdorff es definida como el ínfimo de epsilon mayor o igual a 0 de K contenido en el cuerpo paralelo externo de C y el C contenido en el cuerpo paralelo externo de K a una distancia de epsilon. Así se define esta distancia que se da para dos cuerpos compactos. Ahora, cuando los conjuntos no son compactos, se hace lo siguiente. Sea O1 y O2, dos conjuntos abiertos, pero
pero contenidos en el compacto grande. Recuerden que estábamos trabajando con compactos dentro de un compacto mayor. Bueno, eso no lo había dicho ya. Entonces, la distancia de Hausdorff complementaria se va a definir vía complemento y en el siguiente sentido. La distancia Hausdorff complementaria de los dos conjuntos abiertos es la distancia Hausdorff de la diferencia de un compacto que contiene a U1, la bola o un compacto que contiene a los dos. Entonces, hacemos uso de la compacidad de estos conjuntos y lo hacemos vía la definición anterior, ¿ya? Ok. Ahora vamos a hablar de la convergencia de conjuntos respecto a esta métrica, a esta distancia. Si yo tengo que la distancia Hausdorff de una sucesión A sub n que converge a en esta métrica, significa que esa distancia tiende a cero, como estamos acostumbrados con cualquier métrica. Ya, por la definición de la distancia Hausdorff, uno tiene que para todo epsilon mayor a cero va a existir un n sub epsilon tal que se cumple que el A está contenido en el cuerpo paralelo externo de la sub n y algo análogo también con el A sub n. Pero ahora el cuerpo paralelo externo de A contiene el A sub n para todo n mayor a n epsilon. Con un dibujito quizás queda más fácil de visualizar. Yo tengo una sucesión de conjuntos que está dado por esta figurita de anillos concéntricos. Y si yo tengo que bueno, y el A en este caso es este círculo muy finito. ¿Y qué quiere decir eso? Que para un cierto n epsilon vamos a tener que el cuerpo paralelo de este círculo va a contener para un n suficientemente grande a estos anillos concéntricos y al revés también, ¿ya? Entonces, esta distancia, de cierta manera, nos da la intuición de proximidad entre conjuntos. Eso es importante quizás percibirlo de manera heurística. Vamos a demostrar la continuidad del primer valor propio para el operador de potencial de Riesz respecto a la métrica complementaria de Hausdorff. Entonces, desde la hipótesis yo tengo sin pérdida de generalidad que el omega, como es abierto, contiene una bola en el centro cero y radio r, y como una de las hipótesis dice que la sucesión está contenida en un compacto, podemos suponer que es una bola, sin pérdida de generalidad. Y otra hipótesis del teorema dice que omega sub n converge a omega en respecto a la distancia Hausdorff complementaria, y eso quiere decir que esto tiende a cero. Y si ocupamos la caracterización que vimos de la lámina donde aparecen los círculos, los anillos concéntricos, tenemos que tenemos esto. Esto es por la definición de la distancia Hausdorff. Y le podemos aplicar el complemento a esta contención. ¿Ya? Nos va a quedar que omega sub n es mayor al v, diferencia de esto, que sería este otro lado, y ahí ocupamos un lema que comenté anteriormente, y queda que el cuerpo paralelo interno de omega a una distancia epsilon está contenido en el omega sub n. A partir de eso, y ocupando el lema que yo le comentaba que estaba en un libro clásico llamado de Schneider, en verdad se puede tener que una contracción del omega está contenido en el cuerpo paralelo interno. Entonces, aquí tengo esta contención y esto de acá lo da un lema que comenté del libro que acabo de decir. Bueno, a partir de la monotonía del primer valor propio para el operador de Riesz,
Y la regla de la homotesia, y tomando el límite cuando el épsilon tiende a 0, y luego tomando el límite a esa desigualdad del lambda 1, me refiero tomando el límite inferior cuando el n tiende a infinito, uno consigue esto. Semejante a lo anterior, se puede hacer desde la otra contención que se consigue a partir de la definición de la distancia Hausdorff complementaria, que es básicamente la misma contención, solo que cambiar en vez de omega n, omega. Y replicando los pasos, o sea, tomando la diferenciación, luego tomando la monotonía y la regla de la homotesia, tomando el límite de cuando el epsilon tiende a 0 y después tomando el límite superior cuando n tiende a infinito, se conseguiría lo siguiente. Se conseguiría una desigualdad contraria a esta, pero con el límite superior, y eso te garantiza de que el límite cuando n tiende a infinito de lambda 1 de omega n es igual a lambda 1 de omega, o sea, es secuencialmente continua esta sucesión. Disculpen, el lambda 1 es secuencialmente continuo respecto a esta sucesión. Ok, vamos a demostrar ahora el resultado principal, que decía que el primer valor propio para el operador de potencial de Riesz es minimizado entre todos los triángulos de una área dada para el triángulo equilátero. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Es clásico ya a esta altura la siguiente construcción. Yo parto con un triángulo cualquiera y simetrizo respecto el lado que no hay, simetrizo respecto la mediatriz. La mediatriz es una recta que parte en el punto medio de un segmento y orientada de manera perpendicular. Y voy a simetrizar respecto a la mediatriz donde no es simétrico el triángulo. En este caso sería una recta que está acá. Si simetrizo Steiner, ese triángulo arbitrario, consigo este triángulo que está acá, que es isósceles. Luego hago lo mismo, simetrizo respecto a la mediatriz donde no ocurra simetría en el triángulo, que sería esta mediatriz que está acá. Y consigo este otro triángulo isósceles. Luego simetrizo nuevamente por una mediatriz donde no ocurre la simetría y consigo este otro triángulo isósceles. La idea heurística es que a medida voy simetrizando más y más respecto a la mediatriz comentada anteriormente, se consigue un triángulo isósceles, pero cada vez más simétrico. O sea, lo que uno puede intuir que en el límite el triángulo va a ser un triángulo equilátero. Eso está demostrado en un libro de geometría convexa de Bergson de la década del 60, pero también se demuestra en algún libro de problemas de valores extremos de Enroth, de una manera un poquito menos geométrica a partir de trigonometría. Y el caso del cuadrilátero también se puede construir ya a esta altura una sucesión clásica. Aquí uno puede partir de un cuadrilátero que no es convexo y uno lo va a simetrizar respecto a una diagonal de manera tal que los otros dos vértices estén en lados opuestos de esa diagonal y el eje de simetría es la perpendicular a esa diagonal. Si uno simetriza respecto a esa perpendicular a la diagonal, se consigue un cuadrilátero convexo de la misma área. Por lo tanto, el problema de los cuadriláteros se puede restringir solo a cuadriláteros convexos. Y considerando eso, quizás si me apoyo con una figura, va a ser más claro. Dado un cuadrilátero convexo, yo voy a simetrizar en primer lugar
por una perpendicular a una de las diagonales del cuadrilátero y se consigue esta especie de volantín. Luego yo simetrizo respecto a una diagonal, perdón, una perpendicular, disculpen, de la diagonal de este volantín, de cometa, y se consigue un rombo. Y yo simetrizo respecto a una perpendicular que pasa por el punto medio del lado de ese rombo y se consigue un rectángulo. A ese rectángulo yo le puedo simetrizar respecto a una perpendicular a una de sus diagonales y se va a conseguir nuevamente un rombo. Y así sucesivamente voy consiguiendo rombo, rectángulo, rombo, rectángulo. Y uno intuitivamente puede pensar que en el infinito el cuadrilátero, el límite es un cuadrado, que sería a la vez rombo y a la vez rectángulo. Esto también está demostrado geométricamente en Bason. No está demostrado en Enroth. Vamos a ocupar esas dos construcciones para demostrar nuestro problema principal. Ok, vamos a considerar una función fn, una función propia del primer valor propio del operador de Riesz en el dominio lambda n. ¿Ya? Perdón, lambda no, delta n, ese triangulito n representa uno de los miembros de la sucesión que comentamos en la construcción de la sucesión de triángulos, ¿ya? Y como nos dimos cuenta, el término siguiente de la sucesión, o sea, el triángulo n más 1, se obtiene simetrizando de Steiner el triángulo anterior. ¿Ya? F de n va a ser la simetrización de Steiner de la extensión de la función fn por 0 fuera del triángulo su n. Eso es un tecnicismo para que coincidan bien las definiciones de simetrización de Steiner para nuestro problema, ¿ya? Ok, vamos a aplicar la desigualdad de Riesz a la función f sub n, que es la función extendida por 0 fuera del triángulo sub n que comenté recién. Y eso va a explicar lo siguiente que voy a indicar. Como f sub n es la función propia para este valor propio, se tiene la igualdad. Este paso se tiene por la desigualdad de Riesz para simetrización de Steiner. Por la definición del primer valor propio para el operador de Riesz, se tiene que esta energía es menor o igual al máximo cuando el W está en L2 sobre el triángulo el triángulo n más 1. Y la energía que ya comenté en la caracterización al principio de la charla. Ahora, esto que está acá, dijimos que era la caracterización del primer valor propio, pero sobre el triángulo n más 1. De esa manera demostramos que a medida voy simetrizando el triángulo que se va obteniendo en cada etapa, el primer valor propio va creciendo. Considerando esa desigualdad, entonces, se tiene que lambda 1 del primer triángulo es menor o igual a lambda 1 del triángulo sub n. Una acotación. Yo les había dicho que el volumen, en este caso el área, es invariante bajo simetrización de Steiner. Cada triángulo de la sucesión mantiene el área. Eso es algo que tener en consideración para concluir lo siguiente. Simplemente copié la desigualdad anterior. Así, por la continuidad del operador de Riesz que vimos, se tiene lo siguiente. Sabemos que en distancia Hausdorff, la sucesión que construimos del triángulo sub n
converge a un triángulo equilátero. Por lo tanto, por la propiedad de continuidad que analizamos anteriormente, se tiene esta igualdad. Y gracias a esta desigualdad, se tiene esta desigualdad. O sea, el triángulo 1 fue un triángulo arbitrario. Fue el triángulo 1, que fue arbitrario. Luego nos dimos cuenta que con la construcción que hicimos, ese triángulo arbitrario es menor o igual, perdón, el lambda 1 de ese triángulo arbitrario es menor o igual al lambda 1 de un triángulo equilátero que tiene la misma área que el triángulo 1. Luego de esto se consigue que entre todos los triángulos de área dada, el primer valor propio para el operador de Riesz se alcanza el máximo cuando el triángulo es el equilátero. Veamos ahora el caso de la igualdad de ese problema. O sea, lo que quiero demostrar que el único maximizante es el triángulo, perdón, es el triángulo equilátero. Voy a partir suponiendo que el maximizante delta es un triángulo abierto que no es equilátero. ¿Ya? Lo voy a hacer por una especie de contradicción, una prueba indirecta. Si no es equilátero, al menos un eje, una perpendicular a uno de sus lados, va a suceder que el triángulo no es simétrico Steiner respecto a esa perpendicular. La vamos a llamar M esa perpendicular. Entonces, vamos a denotar el triángulo estrella, la simetrización de Steiner respecto a M del triangulito maximizante. Por un teorema que es clásico, que está en el libro de Ecuaciones Físicas Matemáticas de Vladimirov, se sabe que la función f, la función propia del valor propio lambda 1, es positiva y continua. Ese teorema se llama, siempre me olvido ese nombre, Jensen. Ese teorema garantiza entonces que f es continua y positiva. Eso lo voy a ocupar más adelante. La f va a ser la simetrización de Steiner de la extensión de f por 0 fuera del triángulo maximizante con respecto a la perpendicular m. De acuerdo. Y vamos a demostrar entonces el caso de la igualdad de manera analítica. Esta desigualdad que está acá, a grosso modo, se explica por la desigualdad de Riesz para simetrización de Steiner. Esta igualdad es porque f es la función propia de lambda 1 para el triángulo maximizante. Esta energía es una más de la caracterización del lambda 1 del triángulo maximal pero simetrizado. Pero como habíamos supuesto que el triángulo es el maximizante y tenemos que la simetrización de Steiner del maximizante tiene la misma área que el triángulo maximizante, necesariamente se tiene que lambda 1 delta estrella es igual a lambda 1 delta. Entonces se tiene que, por sándwich, que esta energía asociada a la simetrización de f es igual a esta energía de la f. Y de esta manera tenemos el caso de la desigualdad de Riesz para simetrización de Steiner. O sea, f es un traslado de f estrella. ¿Qué quiere decir que sea un traslado esto? Que f es igual a f estrella x menos y. ¿Ya? De paso también tenemos que el f estrella, al ser estos extremos iguales, el f estrella es
una función propia para lambda 1 sobre el maximizante estrella. Con eso en mente, creo que debo reforzar que estas funciones propias son positivas en el interior del dominio. Eso está dado por el teorema de Jensen. Y entonces el triángulo va a ser los x que están en el dominio, tal que f de x mayor a 0. Aquí ocupamos el resultado del caso de igualdad de la desigualdad de Riesz para simetrización de Steiner, que f es el traslado de su simetrización. Y a partir de un cambio de variable, uno tiene que este conjunto es el delta estrella más un traslado. Y esto contradice que habíamos dicho que el delta no es simétrica respecto al eje perpendicular M. Así que necesariamente el maximizante es un triángulo equilátero. Esta técnica, desafortunadamente, no se puede copiar para pentágonos o polígonos de más lados que 5. Y la razón es porque si yo tengo un pentágono y lo simetrizo Steiner, le salen lados extra. En esta figura, si uno simetriza este pentágono queda un hexágono después de ser simetrizado. O sea, el número de lados no es después de una simetrización de Steiner de un polígono de más de 5 lados, no está dominado por una cantidad, puede crecer indefinidamente, así que esta técnica no se puede replicar para polígonos de n mayor o igual a 5, con n los lados del polígono. ¿Cómo estamos la hora? Creo que estamos pasados, ¿no? Sí, ya pasé, ¿Sí? pero sí, pero rápidamente. Sí, entonces me faltan tres más, ¿no? Sí, me faltan 3, pero puedo hacerlo muy, muy cortito. Para demostrar el Sí, caso de Faber-Crank, que es el paper anterior, la clave es obtener una desigualdad de Poinet-Sego fraccionaria, o sea, para el operador Laplaciano fraccionario, y que está dada por esta desigualdad. Y nosotros, en la tesis de magíster, esto es conocido para rearreglo simétrico decreciente, y la tesis de magíster nosotros dimos una demostración para simetrización de Steiner de esta desigualdad, y con eso se puede demostrar una desigualdad de Faber-Crank fraccionaria para polígonos, ocupando la misma sucesión que describimos anteriormente. Esa es la idea fuerte para demostrar el caso del polígono para P laplaciano fraccionario, o en este caso el laplaciano fraccionario. Y eso es todo. No voy a dar... Esto creo que queda de más. Gracias por su atención. Ok, gracias. Muchas gracias, Franco, para la charla. ¿Alguien tiene duda, pregunta, comentario, pero rápido, porque ya pasamos la hora? Todo claro. Si nadie quiere decir nada, agradecemos Franco para una charla muy interesante y nos vemos próximo